tenemos la siguiente función, f en x igual a 5 sobre x. Esta es de la forma de función de proporcionalidad inversa, ¿sí? 5 sobre x, y vamos a determinar sus elementos. Lo primero que tenemos que determinar es el dominio. ¿Cómo determinamos el dominio? Como no podemos dividir por 0, lo que está abajo, es decir, el denominador, no puede ser 0, ¿sí? En este caso, x no puede ser 0. Entonces, la pregunta que me tendría que hacer siempre es, ¿qué valor hace 0 al denominador? ¿Sí? ¿Qué valor de x al reemplazarlo me da 0? En este caso, como solamente está la x, el valor al cual reemplazo y me hace 0 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de las funciones racionales siempre va a ser parecido. Todos los reales, todos los números, menos aquel que hace 0 al denominador, que en este caso es el 0. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que sacar. El dominio es el primer elemento que hay que sacar, porque va a depender de los demás elementos que calculemos a continuación. Seguimos entonces. Para calcular su raíz, ¿sí? En este caso tenemos que hacer es igualar la función a 0. ¿Sí? 5 sobre x igual a 0. ¿Sí? Y lo que hacemos ahí es despejar, ¿no? Entonces, fíjense, pasé la x multiplicando, me da 0, y en definitiva me da 5 igual a 0. Es decir, esto es un absurdo, ¿no? 5 no es igual a 0. Puede llegar a pasar esto, y esto quiere decir que no tiene raíces. ¿Sí? Esta función no tiene raíces, es decir, no va a cruzar el eje x. En el caso que tenga raíz, por ejemplo me dé un valor x igual a algún valor, tengo que comprobar que pertenezca al dominio ese valor. Por eso el dominio se saca primero también. ¿Sí? Si obtenemos una raíz y esa raíz no pertenece al dominio, entonces no es raíz. ¿Sí? Supongamos que me hubiera dado 0, x igual 0, pero acá 0 no pertenece al dominio, entonces no es raíz. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar. La intersección con el eje y, ¿sí? Como la calculamos siempre, reemplazamos a todas las x por 0. ¿Sí? En este caso, reemplazo la x y me queda 5 sobre 0. Pero como no podemos dividir por 0, entonces no cruza el eje y. ¿Sí? No me da un valor, un número real. Ahora sí, las asíntotas, ¿sí? La novedad de las funciones racionales. La asíntota vertical va a ser un valor del eje x, como habíamos dicho. Y ese valor es el que hace 0 al denominador también. ¿Sí? Como no puede ser 0 el denominador, ¿cuál es el número que hace 0 al denominador? En este caso es el 0. ¿Sí? Como ya calculamos en el dominio. ¿Sí? Entonces la asíntota vertical va a ser 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la asíntota horizontal? En este caso tenemos que hacer esta tablita, este cuadrito, y comprobar los grados de los polinomios p y q, ¿sí? Del numerador y del denominador. Fijémonos. Grado de p, grado del numerador, grado de q, grado del denominador. ¿Sí? Si el grado de p es menor al grado de q, entonces tiene como asíntota horizontal igual 0. ¿Sí? Si el grado de p es igual al grado de q, y es igual a la razón de los coeficientes principales de p y q. ¿Sí? Los coeficientes principales son los números que acompañan a la x de mayor grado. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Y si el grado de p es mayor al grado de q, entonces no tiene asíntota horizontal. ¿Sí? Siempre vamos a basarnos en esta tablita. Analicemos el caso que tenemos nosotros. El grado de p, en este caso es 0. ¿Por qué? Porque tengo el 5. ¿Sí? Un número es de grado 0, si aparece el número solo. El grado de q, del que está abajo de la x, es 1. ¿Sí? La x está elevada a la 1. Por lo tanto, el grado de p es menor al grado de q. ¿Sí? Vamos a la tablita. La primera casilla me dice que si el grado de p es menor al grado de q, entonces tiene como asíntota horizontal igual 0. ¿Sí? Asíntota horizontal igual 0. Bien, seguimos con otros elementos y vamos con la imagen. ¿Sí? La imagen podemos calcularla, pero voy a mostrar cómo hacer para calcularla, pero vamos a determinarla a partir del gráfico. Una vez que tengamos el gráfico, vamos a analizarlo a partir de ahí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular la imagen? Hacemos lo siguiente. Reemplazo la f en x por y, ¿sí? Y luego
despejo la X. Entonces, ¿yo qué hice acá? La X pasó multiplicando la Y y luego la Y pasó dividiendo. Ahora, como la imagen son valores del eje Y, ¿qué condición tiene esa Y respecto de esta fórmula? ¿Sí? Bueno, esa Y no puede ser 0. Otra vez, porque si es 0, me queda 5 sobre 0 y no se puede dividir por 0. Entonces, la imagen va a ser siempre todos los reales menos la condición que tenga esa Y. Si en este caso es 0. ¿Sí? Este es un caso simple para analizar. Se puede hacer analíticamente, ¿no? Hacer el cálculo. Luego, cuando ya son grados distintos, se complica, ¿no? Calcular la imagen. Por lo tanto, lo vamos a determinar a partir de su gráfico. ¿Sí? A partir de ahora. Bien. Vamos a graficar. ¿Cómo hacemos? Ubicamos la raíz, pero no tiene raíz. Entonces no puedo determinar un valor en el eje X. Ubicamos la intersección con el eje Y, pero no tiene intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces por ahora no podemos graficar nada. ¿Tiene asíntota vertical? Sí tiene. Entonces eso sí lo podemos graficar. X igual 0. Pero X igual 0 es el eje Y. La asíntota vertical ya estaría graficada, ¿no? Porque pertenece al eje Y. Graficamos la asíntota horizontal. Y igual 0. Sí, tenemos. Igual 0. ¿Sí? Que es el eje X. Cuando Y vale 0, es el eje X. Entonces ya está graficada, ¿no? Bien. Entonces ya los ejes me limitan el gráfico. Pero no tengo más datos, ¿sí? El dominio y la imagen no se grafican. Entonces me faltan datos, puntos, ¿no? Para poder graficar. Como es una curva, me conviene elegir valores del eje X, reemplazarlos en la fórmula y obtener un valor en el eje Y. Para guiarme con esos puntos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Elegí, por ejemplo, el 1, lo reemplacé y me da 5, entonces para 1, 5. Entonces ahí ya tengo un punto. Bien, luego elegí el menos 1, lo reemplacé, hice la cuenta y me da menos 5, entonces para menos 1, menos 5 tengo otro punto. Para 2 me da 2,5, 2, 2,5 y para menos 2, menos 2,5. ¿Sí? Entonces, esos puntos, si yo no tengo la gráfica ya trazada, no lo puedo cursar. ¿Sí? Porque me limita el gráfico, me limitan las asíntotas. Entonces tengo que unir los gráficos, perdón, los puntos que están en el mismo orden, ¿no? En el mismo gráfico y los otros, ¿no? Pero fíjense que siempre las hipérbolas son opuestas, es decir, como si tuvieran un espejo entre medio, ¿no? Entonces, si hago un gráfico de un lado, la otra va a tener que estar opuesta, ¿sí? Puedo obviamente seguir eligiendo puntos, más puntos y me voy a guiar más fácil, como es el gráfico, ¿no?